En la secundaria, 10 compañeros me dieron una golpiza brutal bajo la excusa de un juego y me dejaron trauma psicológico permanente. Entonces, 20 años después, uno de ellos solicitó unirse a mi empresa y lo rechacé y él me demandó por discriminación, pero yo contraataqué con demanda por el bullying original y el juez ordenó que todos los agresores pagaran terapia retroactiva más indemnización. Mi nombre es David y tengo 32 años. Esta es la historia de cómo el bullying de la secundaria me persiguió hasta la adultez y finalmente encontré justicia 20 años después. Tenía 12 años cuando comenzó. Secundaria pública. Ciudad grande. 1000 estudiantes. Yo era el niño callado. Estudioso. Sin muchos amigos. El blanco perfecto. Los primeros meses fueron tolerables. Burlas ocasionales. Apodos. Lo normal en secundarias. 4 ojos. Nerd. Ratón de biblioteca. Lo soportaba. Ignoraba. Seguía adelante. Pero en segundo año todo escaló. Había un juego que estaba de moda en la escuela. Se llamaba el círculo. La dinámica era simple y brutal. Un grupo de estudiantes hacía un círculo alrededor de una víctima y la golpeaban juguetonamente hasta que la víctima lograba escapar. Era bullying disfrazado de juego. Los maestros lo sabían. No hacían nada. Son cosas de niños, decían. Están jugando. Yo evitaba los lugares donde jugaban el círculo. Los pasillos vacíos. Los baños. El patio trasero. Me quedaba en la biblioteca durante los recreos. Pero un día no tuve opción. Tenía que ir al baño. No podía aguantar más. Salí de clases con permiso del maestro. Fui al baño del segundo piso. El más cercano. Y ahí estaban. 10 de ellos. Roberto. El líder. El más grande. El más cruel. Marco. Su mejor amigo. Igualmente grande. Y 8 más. Todos de tercero de secundaria. Todos más grandes que yo. Miren quién llegó, dijo Roberto. El ratoncito. Intenté salir. Marco bloqueó la puerta. ¿A dónde vas? Vamos a jugar el círculo. No quiero jugar. No preguntamos. Me agarraron entre dos. Me arrastraron al centro del baño. Formaron un círculo alrededor de mí. Las reglas son simples, dijo Roberto. Intenta salir. Nosotros te detenemos. Con golpes. Cuando logres escapar, el juego termina. Por favor. Empiecen. El primer puñetazo llegó a mi estómago. De Marco. Me doblé de dolor. Otro puñetazo en la espalda. Una patada en las piernas. Intenté correr. Me empujaron de regreso al centro. Más golpes. En el estómago. En la espalda. En los brazos. Alguien me dio un rodillazo en las costillas. Escuché un crack. Caí al suelo. Los golpes continuaron. Patadas ahora. En las piernas. En el torso. Levántate. No puedes escapar si estás en el suelo. No podía levantarme. Me dolía todo. Seguían pateándome. No sé cuánto tiempo duró. Tal vez 2 minutos. Tal vez 5. Finalmente alguien dijo, ya basta, se va a morir. Se detuvieron. Roberto se agachó junto a mí. Si le dices a alguien, la próxima vez será peor. Se fueron. Me quedé en el piso del baño llorando por 10 minutos. Cuando finalmente pude levantarme, me vi en el espejo. Labio partido. Ojo morado. Rasguños en el cuello. Mi camisa estaba rota. Mi costilla izquierda me dolía horriblemente al respirar. Fui a la enfermería de la escuela. ¿Qué te pasó?, preguntó la enfermera. Me caí en las escaleras. Esto no parece una caída. Me caí. No podía decir la verdad. La amenaza de Roberto era clara. La enfermera llamó a mi mamá. Mi mamá llegó histérica. ¿Quién te hizo esto? Me caí. David, esto no es una caída. ¿Quién fue? Me caí, mamá. Por favor. Solo quiero ir a casa. Fuimos al hospital. Costilla fracturada. Múltiples contusiones. Laceración en el labio. El doctor sospechaba. Esto parece agresión múltiple, no una caída. Me caí, insistí. No me creyeron, pero no podían forzarme a decir la verdad. Volví a la escuela una semana después. Todo cambió. Los que me golpearon me miraban con sonrisas amenazantes. ¿Le dijiste a alguien?, susurraba Roberto cuando pasaba junto a él. No. Bien. Porque podemos jugar el círculo otra vez cuando queramos. Viví con terror constante durante 2 años más. Desarrollé ansiedad severa. No podía dormir. Tenía pesadillas. Me volví más callado. Más retraído. Dejé de participar en clase. Mis calificaciones bajaron. Empecé a comer solo para llenar el vacío de miedo. Subí 20 kilos en un año. Lo cual me hizo blanco de más burlas. Gordo. Ballena. Cerdo.
El bullying nunca paró. Solo evolucionó. Me gradué de secundaria con trauma profundo no tratado. Mis padres sabían que algo estaba mal, pero yo no hablaba. Fue solo secundaria difícil, les decía. Ya pasó. Pero no había pasado. El trauma me siguió a preparatoria, a universidad, a la adultez. Finalmente, a los 25 años, busqué terapia. Mi terapeuta, el doctor Ramírez, me diagnosticó con TEPT, trastorno de estrés postraumático, resultado directo del bullying severo. Lo que te hicieron fue agresión violenta, me explicó. El hecho de que fueran niños no lo hace menos traumático. Pasé 5 años en terapia. Costosa. 2 sesiones semanales al principio. Después una. Aún continúo yendo mensualmente. He gastado aproximadamente $40,000 en terapia en 7 años. Pero funcionó. Estoy mejor. Funcional. Exitoso incluso. Estudié ingeniería en software. Me gradué con honores. Trabajé en varias empresas de tecnología. A los 30 fundé mi propia startup de desarrollo de software. La empresa creció rápidamente. Hoy tenemos 50 empleados y generamos millones en ingresos anuales. Soy el CEO. Reviso todas las contrataciones importantes. Hace 3 meses recibimos una solicitud de empleo para ingeniero senior. El currículum era impresionante. 10 años de experiencia. Proyectos sólidos. Buenas referencias. El nombre, Roberto Méndez. Mi corazón se detuvo. Chequeé su foto en LinkedIn. Era él. El líder. El que organizó la golpiza. El que me amenazó. 20 años después. Solicitando trabajar en mi empresa. Rechacé la solicitud inmediatamente. No es fit cultural, escribí en el sistema. Roberto solicitó retroalimentación sobre por qué fue rechazado. Decidimos seguir con otros candidatos, respondió Recursos Humanos automáticamente. Pensé que ahí terminaba. 2 semanas después recibí una carta de un abogado. Roberto Méndez me estaba demandando por discriminación en contratación. Alegaba que yo lo había rechazado por razones personales no relacionadas con sus calificaciones profesionales. Solicitaba compensación por daños emocionales, oportunidad laboral perdida y daño a su reputación profesional. Total solicitado, $200,000. La carta también incluía una amenaza velada. Si no se llega a un acuerdo extrajudicial, procederemos con demanda pública que podría dañar la reputación de su empresa. Leí la carta temblando. No de miedo, de furia. Este hombre que me golpeó brutalmente hace 20 años. Que me dejó con trauma permanente. Que arruinó años de mi vida. Este hombre ahora me amenazaba otra vez. Llamé inmediatamente al mejor abogado laboralista de la ciudad. Licenciado Jorge Castillo. 60 años. 35 años de experiencia. Le conté todo. La golpiza. El trauma. La terapia. La solicitud de empleo. La demanda. ¿Tú le dijiste por qué lo rechazaste?, preguntó. No. Solo dije que no era fit cultural. Hay documentación del incidente de secundaria. Tengo el reporte médico del hospital. De la costilla fracturada. Tengo mis registros de terapia completos documentando el TEPT por bullying. ¿Puedes identificar a Roberto como uno de los agresores? Absolutamente. Era el líder. Lo recuerdo perfectamente. El licenciado Castillo sonrió. Entonces no solo vamos a defendernos. Vamos a contraatacar. Preparamos nuestra estrategia. Primero, defendernos de la demanda por discriminación. Como CEO, tú tienes derecho a rechazar candidatos por razones culturales siempre y cuando no sean discriminatorias por características protegidas como raza, género, religión, etc. No es fit cultural, es razón válida. Pero nosotros vamos más allá. Vamos a argumentar que tú tenías razón legítima para rechazarlo. Él te agredió violentamente en el pasado causándote trauma permanente. Eso es defensa válida. Completamente. Un empleador puede rechazar a alguien que representa amenaza a su bienestar psicológico. Segundo, contraatacar. Vamos a demandar a Roberto por la agresión original. ¿Se puede? Después de 20 años. El estatuto de limitaciones para agresión física normalmente es de 3 años. Pero, en casos de trauma descubierto tardíamente, especialmente cuando la víctima era menor, algunos estados permiten extender ese plazo. ¿Y si no podemos? Entonces demandamos por daños civiles, por inflicción intencional de angustia emocional. Eso tiene plazo más largo. Pero había más. ¿Recuerdas los nombres de los otros 9 agresores? Sí, todos. Vamos a demandarlos a todos. Responsabilidad colectiva. Preparamos la contrademanda.
contra Roberto y los otros 9 agresores. Agresión física causando lesiones permanentes. Inflicción intencional de angustia emocional severa. Responsabilidad por gastos médicos y terapéuticos resultantes, $40,000 en terapia más gastos médicos originales. Daños punitivos por brutalidad extrema. Total solicitado, $500,000 divididos entre los 10 agresores. $50,000 cada uno. Además, solicitamos que el juez ordenara evaluación psicológica obligatoria para cada agresor. Terapia de manejo de ira si se detectaban problemas. Disculpa pública formal. Registro permanente como agresores en sistema judicial. Cuando Roberto recibió la contrademanda, intentó retractarse. Retiro mi demanda, escribió su abogado. Dejemos esto como está. No, respondió el licenciado Castillo. Ustedes abrieron esta puerta. Ahora vamos a entrar completamente. El juicio fue 6 meses después. Los 10 agresores fueron citados. Roberto llegó con su abogado barato. Los otros 9 llegaron sin abogados. Claramente no tenían recursos. El licenciado Castillo presentó primero mi testimonio. Narré el incidente completo. La emboscada en el baño. Los golpes. La costilla rota. Las amenazas. Presenté el reporte médico del hospital de hace 20 años. Costilla fracturada. Múltiples contusiones. Consistente con agresión múltiple. Presenté mis registros de terapia completos. 7 años de sesiones. Diagnóstico de TEPT. Tratamiento continuo. El doctor Ramírez atribuye directamente el TEPT del señor David al bullying severo sufrido en secundaria. Presenté las facturas. $40,000 en terapia. Documentado. El terapeuta doctor Ramírez testificó personalmente. David sufre de TEPT severo. Tiene flashbacks, pesadillas, ansiedad en situaciones sociales. Todo directamente rastreable al trauma de la agresión en secundaria. El trauma es permanente. El TEPT es condición de por vida. Se maneja pero no desaparece. David necesitará terapia continua probablemente por el resto de su vida. Después vino el testimonio de los agresores. El abogado de Roberto intentó argumentar que era solo un juego de niños. Su señoría, todos eran adolescentes. Cosas que pasan en secundarias. No había intención maliciosa. 10 adolescentes golpeando a un niño más pequeño hasta fracturarle una costilla es cosas que pasan, preguntó el licenciado Castillo. Era parte de un juego popular en la escuela. Un juego donde la víctima dice explícitamente que no quiere jugar. Eso se llama agresión, no juego. Presentó testimonios de otros 3 estudiantes que habían sido víctimas del círculo en la misma escuela. Todos reportaron trauma similar. Uno desarrolló fobia social severa. Otro dejó la escuela. Esto no era juego inocente. Era bullying sistemático violento tolerado por la administración escolar. Roberto finalmente testificó. Yo no recuerdo específicamente ese incidente, mintió. No recuerda liderar una golpiza brutal a un niño de 12 años. Participé en muchos juegos en secundaria. No recuerdo todos. Recuerda amenazarlo después para que no dijera nada. No. El licenciado Castillo reprodujo mi testimonio detallado describiendo exactamente qué dijo Roberto, qué hicieron, quién golpeó dónde. El señor David recuerda cada detalle vívidamente. ¿Por qué? Porque fue traumático. Las víctimas recuerdan sus agresiones. Los agresores convenientemente olvidan. ¿Usted tiene hijos, señor Roberto? Sí. 2. Si 10 adolescentes le fracturaran una costilla a su hijo en un juego, ¿usted lo consideraría inocente? Silencio. Responda la pregunta. No. Entonces usted admite que lo que hizo fue agresión, no juego. Roberto no respondió. De los otros 9 agresores, 4 admitieron culpa y se disculparon. Éramos niños estúpidos. Lo siento. No entendíamos el daño que causábamos. 3 alegaron no recordar pero no negaron. 2, incluido Roberto, se negaron a admitir culpa. El juez deliberó 3 días. Volvió con su veredicto. Este caso es extraordinario porque cruza 2 décadas. Pero el trauma no tiene estatuto de limitaciones cuando se manifiesta en adultez. El señor David claramente sufrió agresión violenta brutal. La evidencia médica es irrefutable. El trauma psicológico resultante está documentado extensivamente por 7 años de terapia profesional. Los demandados argumentan que eran solo niños jugando. Pero 10 contra 1, golpes que fracturan huesos, amenazas de violencia adicional. Eso no es juego. Es agresión violenta grupal. Por lo tanto,
Fallo a favor del señor David. Ordeno que los 10 demandados paguen solidariamente. $40,000 por gastos de terapia pasados. $20,000 por gastos médicos futuros estimados. $50,000 en daños punitivos por la brutalidad de la agresión. Total, $110,000. Además, ordeno. Evaluación psicológica obligatoria para cada demandado. Terapia de manejo de agresión si se detectan problemas. Registro permanente del incidente en sus antecedentes judiciales. Y disculpa pública formal al señor David. Roberto se puso de pie furioso. No tengo $100,000. Entonces trabajará durante años pagándolo. Como el señor David trabajó durante años pagando terapia por lo que usted le hizo. Además, continuó el juez, respecto a la demanda original del señor Roberto por discriminación en contratación. Desestimada completamente. El señor David tenía razón legítima y justificada para rechazar la solicitud del señor Roberto. Un empleador puede y debe rechazar candidatos que representan amenaza a su bienestar psicológico. El señor Roberto tiene suerte de que el señor David no presentó cargos criminales adicionales. Golpeó el martillo. La sala estalló. Los 4 agresores que se disculparon me buscaron después. David, lo sentimos profundamente. Pagaremos nuestra parte. Y queremos que sepas que nos arrepentimos genuinamente. Gracias, dije simplemente. Roberto se fue furioso sin decir palabra. Los $110,000 se dividieron entre 10 personas. $11,000 cada uno. Algunos pagaron inmediatamente. Otros establecieron planes de pago. Roberto está pagando $50 mensuales. A ese ritmo tardará 18 años. Pero el dinero no era el punto. El punto era la validación. Durante 20 años cargué con la vergüenza y el trauma de lo que me hicieron. Pensando que era mi culpa. Que era débil. Que debí defenderme mejor. Pero el juez dijo claramente, no fue mi culpa. Fueron agresores. Yo fui víctima. Y merecía justicia. Hoy, 2 años después del juicio, estoy mejor. La terapia continúa pero es más ligera. Mi empresa sigue creciendo. Implementamos políticas estrictas contra bullying en nuestra cultura corporativa. Y cada vez que contrato a alguien, verifico no solo sus habilidades, sino también su carácter. Porque aprendí que el trauma de secundaria no se queda en secundaria. Te sigue, te persigue, te define. A menos que lo confrontes. A menos que busques justicia. A menos que te niegues a seguir siendo víctima. Si esta historia te hizo reflexionar sobre bullying, comenta, ¿sufriste bullying en la escuela? Dale like si crees que los agresores deben rendir cuentas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Suscríbete para más historias sobre justicia tardía. Comparte si conoces a alguien que carga trauma de bullying sin tratar. Lección práctica. El bullying severo causa TEPT real que requiere tratamiento profesional. Si sufriste bullying y tienes síntomas, flashbacks, pesadillas, ansiedad social, fobias, busca terapia especializada. Documenta todo. Los registros médicos de lesiones, registros de terapia y testimonios son evidencia válida décadas después. Y finalmente, el eran solo niños jugando no es defensa legal cuando hay lesiones físicas documentadas y trauma psicológico comprobado.